Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos y amigos que entran a la página web Mensaje de Amor para Salvación. Les habla su siervo Carlos Andrés Mejía Vendano de Colombia. Para todos ustedes que están ingresando a la página web para ser edificados, para animarnos los unos a los otros, para ser alimentados con la palabra de Dios. Quiero darles las gracias a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que han ingresado en estos días al chat, ahí a la página, a escuchar los mensajes, a edificarnos, mensajes muy interesantes. Estamos inventando también a nuevos programas que están comenzando. En las horas de la mañana está comenzando un nuevo tema, en las horas de la noche también hay otro tema, los días jueves también hay otro tema interesante. Entonces estamos tratando de que el programa o que la emisora tenga bastante hermanos o que se pueda predicar bastante la palabra de Dios a través de este medio. Gracias a nuestros hermanos, a todos los que hacen parte de la emisora, a los que predican o predicamos allí. Gracias por eso. Bienvenido para todos hermanos y amigos y amigas que están ingresando. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios en esta tarde. Porque no me avergüence el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Bienvenidos, un abrazo de este cielo para todos ustedes hasta donde estén. Desde acá de Colombia para todos ustedes. Vamos a orar, vamos a comenzar este tema que estamos terminando, que estamos inclusive haciendo los días lunes y los días miércoles de 3 a 4, hablando de la agonía de Cristo, hablando de la agonía en la cruz, hablando de la cruz de Cristo, hablando de este tema tan importante que debe ser para todos los seres humanos conocer la importancia de la cruz, no como objeto, no para adorarla, glorificarla o exaltarla, sino más bien la representación que tuvo en Cristo o con Cristo, porque lo importante es Cristo y por eso se habla de la cruz y por eso inclusive estamos tocando este tema de la cruz de Cristo. La cruz, recordamos de que era símbolo de muerte, o que con la cruz pues mataron a Cristo y pues los emperadores o el imperio romano utilizaban esto para matar o castigar a las personas cuando eran crueles o malos. Bueno, acá se nos está hablando acerca de un hombre que no fue cruel, que no fue ladrón, que fue sin tacha, sin pecado, pero que por los pecados de este mundo quiso llevarlos en su cuerpo, allí haciéndose maldición en esa cruz, porque habíamos dicho en la clase pasada de que la cruz significaba maldición y esto lo conocían los judíos, pero los mismos judíos pues eran los que habían dicho que le crucificaran. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias por la oportunidad que nos da de poder ingresar nuevamente a la página web, Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por los que administran la página, por el hermano Jorge Pérez, hermano José Mendieta, por otros hermanos o hermanas que también administran esta página, Dios, porque es muy interesante poder a través de la internet, Dios, o a través de estas páginas poder comunicarnos, poder exhortarnos, animarnos, poder edificarnos con su palabra de Dios. Gracias porque es la palabra a la que se predica, no un precepto, no un pensamiento. Gracias Dios por mis hermanos, mis hermanas, por amigos y amigas, por todos los que ingresamos a esta página. Gracias Dios por este deseo que usted ha dado a sus siervos en todo el mundo, de que no solamente a través de esta página, sino que muchas más emisoras estén en la internet para que nos edifiquemos y para que muchas personas también utilicen este medio, o cuando utilizamos el medio de la internet pues podamos también ingresar a estos espacios. Bendíganos en esta tarde, gracias Dios por el día de ayer, por la reunión que tuvimos ayer con su iglesia, por los estudios, la cena y la ofrenda, por la adoración, por todo lo que se hizo en el día de ayer. Gracias por darnos la oportunidad de comenzar la semana con labores cotidianas de mis hermanos o hermanas en su trabajo secular, en los estudios seculares, sean en la escuela o en el kinder o el jardín o la escuela o el colegio, la universidad, los estudios teológicos de las escuelas bíblicas también. Gracias Dios porque nos permite poder hacer todas estas cosas, evangelizar, predicar, animarnos los unos a los otros. Pedimos que nos guíe, gracias por este día, por esta tarde, por las bendiciones espirituales, por el fortalecimiento de los frutos del Espíritu Santo, por el amor, la misericordia, la benignidad,
longanimidad, Dios, que tiene para con todos los seres humanos, la paciencia. Gracias por tantas bendiciones, gracias por mostrarnos su amor infinito, gracias por fortalecernos, por ayudarnos, por darnos sabiduría, gracias por su palabra. Gracias por sus bendiciones materiales, por el techo, el abrigo, la alimentación, que nos da más de lo que merecemos, Dios. Seguimos rogando por este mundo, seguimos rogando, Dios, por los países afectados que están como México, como Costa Rica, como estos otros países del Caribe, todos estos países donde están pasando estos huracanes, Dios, para que usted ayude no solamente a los hermanos allí, les dé fortaleza, sino para que esta sea una oportunidad de predicar el Evangelio y muchas almas sean añadidas a su reino, Dios, a la iglesia, y así también pues se puedan ayudar los unos a los otros. Hemos visto, Dios, o he visto, este siervo ha visto, Dios, cómo a través de las noticias países quieren ayudar a México, países quieren ayudar por allá a estos estados de Estados Unidos, cómo quieren ayudarse en muchos países cuando pasan estas tragedias. Y bueno, lo que pasa es que lo que usted quiere, Dios, es que estemos en unidad. Lo que usted quiere, Dios, es que aprendamos siempre de todas esas cosas que pasan como una perspectiva diferente. Mirar como usted mira a Dios, no como nosotros los hombres miramos. Gracias pues por las bendiciones, por los hermanos y las hermanas. Seguimos orando por ellos, seguimos rogando por ellos para que les ayude. A los que han perdido seres queridos, para que usted les ayude. Les dé consuelo, Dios, fortaleza. Y también para que nos ayude a recordar siempre de que esta vida es pasajera, de que esta vida no sabemos cuándo vaya a terminar. La palabra dice que es como la neblina, que no sabemos inclusive si más tarde o el día de mañana tendremos la vida. Por eso, Dios, le rogamos que nos ayude a estar perseverando, luchando contra el pecado y siempre estar listos para sea nuestra muerte o sea la segunda venida de Cristo. También le damos gracias por la iglesia en el mundo entero, Dios. Le rogamos, Dios, que nos ayude para que podamos predicar más el Evangelio y para que la gente no sea engañada por el sectarismo, para que la gente, Dios, no se deje atormentar por el sectarismo, sino para que su palabra sea la que sea predicada, para que las personas conozcan cómo hacer su voluntad, cómo ser salvos. Gracias por esta tarde y por este día. Rogamos que nos guíe en este estudio y que todo lo que se diga sea para su gloria y para su honra. En Jesucristo oramos y damos gracias. Amén. Ok, mis hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa. Porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Bienvenidos para todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas que están ingresando a esta página web. Me gusta mucho poder saludar, me gusta mucho de que usted, cuando ingrese a la página o a los estudios, usted pueda tener su Biblia, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estar mirando consejos de la palabra de Dios para nuestra vida. Si usted es cristiano, para fortalecimiento de nuestros espíritus. Si usted no es cristiano o cristiana, para que conozca el plan de salvación y para que usted también sepa cómo ser añadido a la iglesia que Cristo edificó acá en la tierra. Entonces vamos a comenzar con este tema. Estamos hablando de la cruz de Cristo. Vamos a seguir hablando más. Sigamos hablando de la cruz de Cristo. Así querido titular este tema o este título en esta tarde. Sigamos hablando de la cruz de Cristo. Lo cierto es que en la tierra no hay nada tan controversial, ni que haga tropezar tanto, ni que divida tanto que la cruz. Nadie hizo enojar alguna vez a la gente como lo hizo Jesús. Y uno puede ver eso. La cruz hace tropezar porque es Dios, no el hombre quien está en lo correcto. Dios es el que está en lo correcto, el hombre es el que está equivocado, siempre lo ha estado. Dios está en lo correcto porque nuestro problema es el pecado. Dios está en lo correcto porque la única respuesta al pecado es la cruz. Los pecadores están perdidos, condenados y destinados al infierno. Esto nos hace tropezar. El hombre no puede reconocer que está tan perdido que necesita salvación. Los pecadores no desean saber de su culpa, ni que se les recuerde de ella. A los predicadores se les recuerda constantemente abstenerse de declarar que los pecadores son pecadores, y a veces pues sí se le dice, a uno le ha dicho, bueno, hermano, no predique de pronto tanto a los pecadores, no diga por ejemplo palabras que hagan de pronto molestar a los visitantes, y bueno, eso se lo dicen a uno, pero la Biblia dice que un pecador es un pecador, no tiene otra palabra diferente, no tiene como un pecador a medias, no, dice el que es mentiroso, el borracho, el que es
fornicario es fornicario, es pecador, no tiene una palabra diferente. Entonces a veces pues los hermanos cuando lo invitan a uno a predicar, a veces le dicen, por favor no predique tanto a los pecadores porque tenemos visitantes y se nos pueden ir, pero lo cierto es que la palabra de Dios está en lo correcto cuando habla acerca de que nuestro problema es el pecado. Y Dios está en lo correcto cuando la única respuesta al pecado es la cruz, y por eso es muy interesante mirar eso. Debe ser porque este discurso contradice lo que pensamos en nuestros corazones llenos de orgullo, egoísmo y obstinación. Puede ser eso. Sin embargo, fue por los impíos, por los pecadores que Cristo murió. Y lo cierto es que hay que predicar a los pecadores, lo cierto es que hay que predicarle a los que aún no son cristianos. Y pues, para los que son cristianos, pero no están practicando la palabra de Dios y están cayendo en pecado también, hay que predicarles acerca de este punto también. Quiero comenzar en esta tarde leyendo Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice la Biblia, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es tan interesante lo que nos dice la Biblia. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles. Esa palabra débil es muy interesante. Esa palabra débil se habla cuando no hay fuerza, cuando no se tiene la fuerza y cuando inclusive no hay como el gozo, como cuando no hay, digámosle, fuerza para hacer algo. Dice, éramos débiles. Dice, a su tiempo murió por los impíos. O sea que había un problema, había una tacha, había algo que no era perfecto en los hombres o en nosotros. Y por eso habla de la parte débil. Yo quiero que pensemos en esa parte débil. La parte débil para un cristiano es cuando se está flaqueando, cuando estamos flaqueando, cuando estamos dudando, cuando estamos inclusive no orando, cuando inclusive no estamos buscando la palabra de Dios, cuando inclusive no estamos reuniéndonos con la iglesia. Ahí está esa parte débil. Pero dice la Biblia, a su tiempo murió por los impíos, o sea que ahí está el punto. Se cambia de la debilidad y está hablando, ya se cambia a otro estado, dice a su tiempo murió por los impíos. Esa palabra impía también es diferente a ser pío, o inclusive diferente a ser lícito, que es justo. Impío es injusto. Dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá, o sea, es como ahí se está hablando de algo muy interesante. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. No había ninguno para que muriera por un justo. No había inclusive antes de Cristo. Antes de que Cristo llegara acá a la tierra, no había ninguno justo. No había inclusive alguien que quisiera morir por un justo. Dice ahí, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Entonces mire ahí, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Entonces dice la palabra de Dios de que inclusive, aunque estamos en un estado diferente que es muerte, que es en pecados, que es la parte impío, que es la parte débil, dice que uno solo, nadie pues hubiera querido morir, pero dice que uno, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Entonces, es algo bien interesante ahí de lo que Cristo hace por las personas, el amor, de lo que Él hace, de que inclusive pues nadie podría hacer. Y es muy interesante ese punto de estos versículos que estamos hablando acá, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Nos dice la palabra de Dios, yo reúno los requisitos para ser uno de ellos, podría pensar uno. ¿Será que uno reúne los requisitos para ser uno de ellos? ¿De quiénes? De esos buenos.
Ninguno es bueno. Pero sí es interesante que cuando se habla de esto es para el punto anterior, el punto antes de que uno es cristiano, el punto anterior de que Cristo no ha muerto todavía, el punto anterior, y es de que Cristo vino acá a la tierra a morir por todos los impíos, y es que el único que reunió los requisitos para poder hacer eso fue Cristo, nadie más. La cruz hace tropezar porque los pecadores no merecen la salvación, mire lo que dice, y no pueden ganarla ni comprarla. Punto muy interesante. La cruz hace tropezar porque los pecadores no merecen la salvación. Entonces, el punto allí es que inclusive esa cruz hace esa representación como tropiezo, y pues lo estamos hablando en la clase pasada y la antepasada, hablando de este punto también de la cruz, y es que esa cruz tropieza inclusive porque es que los mismos pecadores pues no merecen la salvación, no merecíamos la salvación. Entonces el punto era que a través de esa cruz, antes de esa cruz, inclusive ninguna persona era limpia, ninguna persona merecía tener la salvación, pero inclusive después de la cruz, entonces ya Jesucristo, ahí está el punto interesante, Cristo es el que redime, Cristo es el que compra a las personas para que inclusive sean salvas. Entonces, pero la cruz hace tropezar porque los pecadores no merecen la salvación y no pueden ganarla ni comprarla. Nadie puede ganar ni comprar la salvación, ni con todo el oro del mundo. Pero entonces por eso hace tropezar. Es por ese punto. Cristo inclusive cuando estaba en el monte Getsemaní, él oraba. Recordamos la clase pasada cuando oraba al Padre de que él tenía lágrimas, dice gotas de sangre caían, y él decía que en su humanidad, en su tristeza, decía que sentía mucho dolor para cumplir la voluntad, pero le decía también al Padre que no se hiciera la voluntad de él, sino la del Padre. Entonces es muy interesante esos puntos. En su humanidad, para él inclusive fue un tropiezo, la parte de la cruz. Pero entonces vemos de que él cumple esta voluntad. Vemos aquí el tropiezo de la gracia. Entonces Jesús la pagó en su totalidad. Acá está el punto de la gracia. Nadie tenía la oportunidad de la gracia. Nadie tenía el privilegio de tener este punto de la gracia. Pero entonces Cristo acá entonces trajo la gracia. Vemos acá antes el tropiezo de la gracia. Sin la cruz no se podría tener la gracia. De Jesús la pagó en su totalidad, pagó la gracia, y por eso inclusive el escritor de los Efesios, el apóstol Pablo, allá en el libro de los Efesios habla acerca de que somos salvos es por gracia, y es un punto muy interesante. Habla acerca de que Cristo en la cruz paga esa totalidad de gracia, la cual ninguno de nosotros teníamos, hablando de ese punto de la gracia. Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 5. Entonces se nos habla acerca de ese punto tan interesante allí. Entonces, vemos aquí el tropiezo de la gracia. Jesús la pagó en su totalidad, nos dice ahí la Biblia. Nos dice la palabra de Dios allí, de que sin Cristo pues no tendríamos esa gracia. La gracia no es licencia para pecar, no exime a los pecadores de la responsabilidad. También inclusive el apóstol Pablo lo dijo en el libro de los Romanos cuando nos habla de ese punto de la gracia. Y ese punto de la gracia no es para que tengamos licencia para estar pecando. Dice Romanos capítulo 6 versículo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 21. 5:21 y 6:1. Romanos 5:21 versículo 6 y capítulo 6:1 dice. Versículo 21 del capítulo 5 de Romanos dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro.
Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces el apóstol Pablo habla acerca de eso. No podemos pensar que porque tenemos la gracia, entonces tenemos licencia para pecar. Entonces esta gente lo pensaba de esta manera. Esta gente pensaba de que ante más pecado había más gracia. Ante más pecado, entonces había como más, digámoslo allí, como más sufrimiento. Como la gracia, como que el amor, así como cuando las personas en este mundo dicen de que como Cristo ya murió en la cruz, entonces ya son salvos y ya no tienen que hacer nada más, que pueden adulterar, fornicar, idolatrar, hacer todo porque ustedes ya en Cristo son salvos. La secta que habla acerca de salvos siempre salvos, los bautistas. Pero inclusive eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice de que si usted o yo, después de que somos bautizados cristianos, comenzamos a pecar o estamos en pecado, dice que estamos nuevamente muertos en delitos. Porque no nos exime de la gracia volver a pecar. La gracia es para que dejemos de pecar. La gracia inclusive es para que en eso que se nos ha dado, que es un don inmerecido, entonces ya no sigamos practicando ese pecado. Entonces se nos está mostrando ese punto ya de que la gracia no es licencia para pecar, no exime a los pecadores de la responsabilidad. Vamos a tener responsabilidad que pagar, vamos a tener que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho, e inclusive como cristianos o como cristianas. Es importante entonces hablar de la gracia. Lo que la justicia exigía, la gracia lo suministró. Entonces mire lo que es la justicia. ¿Cuál es la justicia? Era que la justicia que usted y yo que no teníamos, la justicia que exigía Dios, inclusive de que usted no pecara, de que yo no pecara, de que hiciéramos las cosas según como sus mandamientos, según como nos decía, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, Dios exigía que cumplieran la ley, pero ellos no pudieron cumplir en nada este aspecto de la ley. Y entonces esa era la justicia que exigía Dios. Pero entonces como esto no lo pudieron cumplir la gracia suministró esto. La gracia inclusive cumplió esta justicia. De la gracia que fue en la cruz a través de Cristo ha cumplido este punto de la justicia exigida. Esta gracia que exigía, esta justicia que exigía el Padre, Cristo inclusive la pagó allí en la cruz, y entonces ahora tenemos esa gracia que inclusive nos da merecedores de esa justicia que estaba exigiendo Dios, y que ahora estamos en la justicia, pero importante es saber también cómo seguir en esa justicia, practicando los mandamientos de Dios, perseverando. Y ese es el punto de estar en un estado muertos en pecados y delitos, a estar en un estado de ser cristianos y cristianas, de estar en un estado donde son católicos o mormones o testigos de Jehová o cualquier secta, a solamente a estar en Cristo, como lo explicamos en las clases pasadas. En Cristo Jesús no tenemos condenación, dice Romanos 8, versículo 1. El apóstol Pablo lo explica muy bien allí, porque ya inclusive estamos en Cristo por el Espíritu Santo. Entonces es interesante que la Biblia nos está diciendo acerca de este punto de la gracia. La gracia es muy importante, muy interesante, porque Jesucristo pagó esto allí. Es a través de Jesucristo lo que ha pagado esa justicia que exigía el Padre, se nos ha concedido un don inmerecido que es la gracia. Entonces la gracia la suministró, esa justicia. Entonces Jesús es el Cordero de Dios. En Juan 1:29, vamos a mirar ese versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Dice la Biblia, Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Es muy interesante lo que ve Juan el Bautista. Es muy interesante lo que narra el apóstol Juan. Versículo 36 de ese capítulo también dice, capítulo 1 de Juan, versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Recordamos, o si no recordemos, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los judíos, o más que todo los que eran sacerdotes, los que entraban allí al templo,
o al tabernáculo, recordamos de que ellos, para poder expiar los pecados del pueblo, lo hacían a través de corderos, de estos animales. Esto lo hacía diariamente un sacerdote y una vez al año un sumo sacerdote. Pero entonces también ellos debían de hacer esto. Pero importante allí es que se habla de un cordero. Acá se nos está hablando, Juan el Bautista nos habla de este punto, versículo 29, donde narra el apóstol Juan y dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le fue revelado por el Espíritu Santo como profeta Juan el Bautista. Y le está diciendo de que este es el Cordero de Dios. Él lo dice allí. Dice: el que quita el pecado del mundo. Ya no un animal, ya no animales. En la antigüedad, este punto del Cordero, inclusive allí en Belén, que es donde viene esta práctica, desde Belén inclusive venía la práctica de que todas las personas judías necesitaban tener varios corderos, ovejitas, para que durante un tiempo las engordaran, durante un tiempo las alimentaran, las cuidaran, durante un tiempo entonces fueran unas ovejas muy gordas, muy bonitas, y ya entonces cuando les tocaba ir ante el sacerdote, tenían que llevar estas ovejas a sacrificarlas. Las alimentan desde pequeñas, las cuidan, les cogen mucho amor e inclusive después tienen que ir a llevarlas a sacrificarlas. Este era como el símbolo para ellas, para estas personas, judíos, hombres y mujeres, expiándoles el pecado, estos animales. Pero ellos inclusive tenían que tenerlo por mucho tiempo, con este trabajo de alimentarlas, de este trabajo de cuidarlas, de este trabajo de amarlas, y después tenían que entregarlas al sacerdote para que las sacrificara por ellos, por las familias. Entonces acá se está hablando un punto muy interesante. Ya Jesucristo no es un animal, sino que se está hablando de Cristo como el Hijo de Dios. Dice aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y es más interesante es que dice el pecado del mundo. Ya no se está refiriendo a una nación, ya no se está refiriendo entonces a un pueblo como israelita, sino que se está hablando ya para todo el mundo, para todas las naciones. Y el punto de la cruz es por eso, porque ya hablando de Cristo, hablando de la cruz, ya no es para una nación como israelita, ya no es como cuando Dios le dice a Abraham de que tenían que circuncidarse el prepucio o que tenían que hacer este pacto de la circuncisión, sino que ya dice que es una circuncisión en el espiritual, en la parte espiritual, le dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Pero ya inclusive se está hablando acá que a través de Cristo, quien muere allí en la cruz, es que inclusive tenemos esa gracia, tenemos la oportunidad del perdón de pecados, de la salvación. Y vamos a estar mirando más adelante cómo poder ser añadidos a esa familia, porque Cristo vino a adoptar no solamente hijos e hijas, sino una familia especial, una familia que él mismo edificó como iglesia, y que es bien interesante mirar ese punto de la familia, como inclusive la cruz de Cristo fue tan importante o es tan importante, no solamente hablar de la textura o del material, no solamente hablar del objeto en sí, no solamente hablar del tamaño, no solamente hablar de la importancia, de la historia, que la han utilizado muchos hombres, que muchas personas han querido hablar de ella, han sacado muchos libros de la cruz, pero entonces es más importante hablar del que fue crucificado, hablando de Cristo Jesús. Él no solo fue desechado por los hombres, Cristo mismo fue desechado. Juan 1, versículo 10 al versículo 11 dice de esta siguiente manera. En el libro de Juan, estamos en el Evangelio de Juan capítulo 1, vamos a leer versículos 10 y 11, dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. El punto acá es que Cristo vino acá, profetizado
Isaías capítulo 53 habla acerca de ese siervo quien iba a sufrir todo lo que merecía o merecíamos los hombres de este planeta Tierra. Pero dice ahí que él en el mundo estaba, o sea, él vino. Recordamos, por ejemplo, la historia cuando el ángel le dice a María de que va a tener un hijo por inspiración del Espíritu Santo y que llamaría a Emmanuel, Dios con nosotros, o a Jesús. Pero el punto es que en el mundo estaba, Jesucristo vino, pero el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Estamos hablando de que las personas en ese tiempo, no solamente los judíos, sino muchas personas no le conocieron. Para este presente hay muchas personas que aún no le conocen, muchas personas que no le aceptan. No le aceptan de que él haya ido a la cruz para morir. Cuando hablamos de que no le aceptan de que haya ido a la cruz para morir, es porque no hemos aceptado ese sacrificio en las vidas, porque no hemos aceptado ese sacrificio cuando obedecemos o cuando decidimos bajar a las aguas del bautismo para cumplir ese pacto, para cumplir inclusive esa compra la cual hizo, o el ser redimidos, o el ser perdonados, porque ese es el punto de la cruz. Dicen, el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, o sea, vino acá a las personas, vino acá a que le honraran, a que le glorificaran, vino acá inclusive a salvar, pero dice que los suyos no le recibieron. En ese tiempo muchos no le recibieron, inclusive la misma familia le negó, le faltó confianza, les faltó fe a los hermanos de Cristo, pero inclusive acá se está hablando de que no le recibieron. Muchas personas en este tiempo no le reciben, muchas personas en este tiempo lo que dicen es que tienen mucho trabajo, lo que dicen es que tienen mucho estudio, lo que dicen es que están muy cansados cuando se les habla de estudiar la Biblia, cuando se les habla de recibir un folleto, cuando se les habla inclusive de invitarlos a una conferencia, a un convivio. Dicen, hay mucho trabajo, o se está cansado, o hay que estar con la familia, o se están otras diferentes cosas, pero no se está aceptando aún a Cristo, aún se está rechazando a Cristo, se está rechazando la cruz, se está rechazando el sacrificio de Cristo, sino que también desamparado por Dios. El mismo Cristo fue desamparado en un punto, en un momento, cuando llevó esa agonía, esos pecados de todos los seres humanos. Vamos a mirar Mateo capítulo 27, versículo 46. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46, vamos a estar mirando allí la expresión más grande de Cristo mismo. Mateo 27, versículo 46 dice de la siguiente manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el punto interesante allí es que Cristo lleva los pecados de todo el mundo, los pecados de todas las personas de este planeta Tierra. Y estamos hablando de que Dios no tiene comunión con el pecado, pero mire que también el Padre en ese momento dejó a Cristo, lo dejó solo. Él no solamente fue desechado por los hombres, sino que también desamparado por Dios en ese momento. La condición del hombre pecador sin Jesús es completa indefensión, pues sin, digámoslo así, sin protección, sin ayuda. Pero sin la cruz usted no puede ver tampoco la corona, la salvación. El hombre no puede imaginar ni explicar la cruz, solo puede creer humildemente. Esto hace tropezar. Muchas veces esto hace tropezar a las personas cuando hablan de la cruz porque no la entienden o porque no la ven como el punto de la reconciliación, de la gracia, del amor. No hablan acerca del obedecer, sino que más que todo hablan acerca del punto de adorarla, del punto inclusive
de dejársela que se la colocan en la frente. Y pues esto muestra también maldición, y esto muestra inclusive la parte de tropezar, es porque también las mismas sectas dicen de que cómo es posible, al menos hay algunas sectas que dicen que cómo es posible de que el mismo Cristo fuese crucificado en una cruz. Y pues lo que pasa es que el engaño o Satanás pone ese tropiezo en las personas. Lo único que queda es ser humilde, lo único que queda es creer de que sin la cruz no hay corona, sin la cruz no hay salvación, sin la cruz no hay redención y sin la cruz no hay gracia. Y es el punto. Jesucristo fue dejado por un poco allí, por los pecados del mundo, desamparado del Padre. Por eso dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Y el punto allí es que dice la palabra de Dios de que acá fue abandonado por el mismo escritor de los Hebreos, en el capítulo 5, dice el Hebreos capítulo 5, en el versículo 9 nos dice de la siguiente manera. Nos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces hay algo muy interesante de esto que nos dice la Biblia. También en este mismo libro dice que en el capítulo 1 de Hebreos, en el versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórele en todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles dicen, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la injusticia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí se está hablando de un punto muy interesante. Dice el versículo 13 también. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mire lo que dice, algo muy interesante allí. El punto que quería mostrarles también está en el versículo, vamos a mirar el capítulo 2. En el versículo 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ahí está ese punto, muy interesante. Estamos hablando de que Cristo fue dejado desamparado allí por Dios mismo, pero porque tenía muchedumbre de pecados. Y por eso es tan importante que esa cruz representaba la muerte. Pero entonces Cristo resucitó. Esa cruz representaba no solamente la muerte de todos los pecados, sino también la muerte de la ley de Moisés. Y el inicio, o digámoslo así como levantamiento, o la resurrección, digámosle, de ese evangelio. Ese evangelio inclusive comenzó a tener vigencia cuando Cristo resucita, cuando se predica el evangelio y cuando se edifica la iglesia. Pues ahí tenemos varias cosas importantes. Pero entonces en la cruz no puede haber tampoco corona. El mismo Jesucristo manda a un ángel para que le diga al apóstol Juan a la iglesia. En Apocalipsis 2:10 habla acerca de la iglesia. Vamos a mirar ese texto. Y le dice, Dios permite de que sea mandado un ángel y que le diga también al apóstol Juan, dice en el versículo 10 de Apocalipsis 2, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
cuando habla del mensaje a Esmirna, permitió esto también. Y cuando se habla ahí es que sin la cruz entonces no se puede tener este punto de la corona, porque se está hablando es a los cristianos. El apóstol Juan está hablando a cristianos. Y cuando estamos hablando de cristianos es porque han sido comprados por Cristo, han sido redimidos por Cristo, han sido inclusive adoptados por Cristo, y estamos hablando de que esto todo es posible solamente por la cruz de Cristo. Todo esto fue posible por la agonía de la cruz. Todo esto fue posible por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces es muy interesante cuando hablamos de la cruz de Cristo, cuando miramos ese entendimiento que tenemos de la cruz, porque a veces no entendemos muy bien este punto de la cruz. El mismo Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Y esta aseveración es inflexible, cerrada, excluyente, intolerante y sentenciosa. A veces los hombres dicen eso. A veces los sectaristas pueden pensar eso. Cuando dice Jesucristo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre sino por Él mismo. Cuando habla acerca de Cristo Él mismo. Cuando habla de que a través de Él solamente se puede llegar al Padre, o ir al Padre, o ir al cielo. Y esta aseveración es inflexible. A veces inclusive no la entiende uno, o inclusive personas del mundo, sectaristas, engañadores, pues tratan de mostrar otra cosa diferente. Cerrada, excluyente, intolerante y sentenciosa. Pero es la verdad. Puede parecer para muchas personas cuando Jesucristo dice como que, por ejemplo, para los testigos de Jehová dicen de que no es verdad, porque hablan de que para ellos solamente Jehová y Cristo no. Y cuando se mira esta aseveración, entonces pues ellos dicen: no, esto no es así. Hay otras cosas, hay otras verdades, hay que mirar otros puntos. Muchas personas cuando hablan acerca el mismo engaño, el mismo sectarismo, hablan acerca de otras cosas diferentes. Pero la palabra de Dios habla acerca de que el mismo Cristo es el que nos lleva al Padre. Y el punto es que, aunque muchas personas no les parezca como verdad, aunque muchas personas quieran hablar de otras cosas diferentes, aunque muchas personas quieren darle, como decimos acá en Antioquia, en Colombia, la vuelta al texto, dice la palabra de Dios de que eso es verdad. Pero ella hace tropezar a muchos también. Por ejemplo, a los testigos. Cuando uno habla con los testigos ya le habla de Jesucristo, ya se cierra ahí la puerta. Ya inclusive ahí pues ellos no quieren como que uno siga. Como que solamente les habla de Jehová, y entonces ese punto de Cristo ahí pues hace que uno siga avanzando. Los mismos pentecostales, por ejemplo, cuando habla uno de Cristo, pero entonces cuando se habla, por ejemplo, de la misma, hablando de la deidad, cuando se habla del Espíritu Santo, o cuando se habla del bautismo, entonces también se llega a tropezar cuando solamente ellos dicen: no, Cristo. Hablan de la unicidad, no hablan de la deidad. Pero es interesante lo que dice Hechos 4, del 11 al 12. Vamos a mirar Hechos 4, del 11 al 12. Y la cruz sirve de tropiezo para estas personas, para los testigos, para el sectarismo, para la persona que no quiere hacer la voluntad de Dios, porque ellos mismos no la aceptan. Hechos 4, 11 al 12 dice de la siguiente manera. Hechos 4, 11 al 12. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice ahí es reprobada. Entonces mire, este Jesús es la piedra reprobada. Es interesante lo que dice acá el escritor. Es importante lo que nos está diciendo acá. Cuando está Pedro y Juan ante el concilio, dice allí: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea que desde allí comienza todo. Los edificadores, dice, es una piedra que no tiene tachas, una piedra que inclusive no tiene nada malo, que no hay que corregir. Dice allí el versículo 12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Acá está hablando el apóstol Pedro y pues inclusive se está hablando acá para estas personas allí. En el versículo 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahí se está hablando de ese punto tan interesante. Jesucristo. Acá se nos está hablando de este punto. Jesucristo es la piedra reprobada por muchas personas. Es la piedra inclusive reprobada, que inclusive no tiene tacha, que no tiene nada malo. Pero que inclusive pues las personas a veces no le aceptan. Las personas a veces inclusive pues todavía no le están aceptando. Por ejemplo, la gente inclusive tropieza con Cristo. Por ejemplo, la Iglesia Católica, cuando se les habla de que Jesucristo es solamente el único intermediario hacia Dios, ahí se tropieza, ya no se avanza más, porque para la Iglesia Católica es María, o son los santos. Cuando se les habla de la idolatría, pues allí ya también, cuando se les habla de este punto de Hechos 4, versículo 12, donde dice que no hay, en ningún otro hay salvación bajo el cielo de los hombres, sino en Jesucristo, pues ya inclusive se tropieza allí. No solamente los católicos, sino también los testigos, sino que muchas personas que no quieren obedecer, pues que no quieren recibir este punto de la cruz, y quienes no entienden todavía el punto de la cruz. ¿Procuramos nosotros agradar a los hombres o a Dios? El apóstol Pablo se hizo esta pregunta también, allá en Gálatas capítulo 1. Vamos a mirar ese punto. ¿A quién quiere agradar usted? ¿A usted mismo? ¿A una secta? ¿A su familia? ¿O a Dios? En Gálatas capítulo 1, déjenme llegar hasta allá. Gálatas 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire, siervo de Cristo. ¿A quién quiere agradar usted? ¿Procura agradar a los hombres o a Dios? ¿O a Cristo? Si no es Jesús quien lo salve, ningún pecador puede ser salvo. Si no es Jesús quien lo puede salvar, si no es Jesús quien le adopta, si no es Jesús quien le redime, si no es Jesús que le compre, le perdone los pecados, nadie puede ser salvo. No puede usted ser salvo. Ningún pecador, ninguna persona puede ser salvo. Si no aceptamos el sacrificio de Cristo, si no aceptamos la agonía de la cruz, si no aceptamos la gracia, si no aceptamos a Cristo como Padre, a Cristo como Redentor, a Cristo como Salvador, a Cristo como Dios, si no aceptamos a Cristo como el Hijo de Dios, Cristo como el Hijo de Dios, como Dios, Padre es Jehová. Y dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan 12, 32 al 33. Vamos a mirar ese texto también. Juan 12. Juan 12, 32 al 33. Nuevamente reitero para que no estemos en confusión. Cristo como Dios. Dios como Jehová. Como Padre. Para que no vamos a confundir y para que no me digan después, hermano, ¿usted por qué dijo de que Cristo es Padre? Estamos hablando de que Cristo es nuestro Señor, nuestro Redentor, Dios. Jehová es Padre. Dios es Padre.
Juan 12, versículo 32 al 33. Dice la Biblia, Juan 12, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32 al 33, dice de la siguiente manera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. A ver, sí, de qué muerte iba a morir. Está hablando acá un punto interesante. Cuando Jesús anuncia su muerte. Cuando Jesús va a morir en físico, pero inclusive va a comprarnos o a resucitar. Dice ahí versículo muy interesante. Donde el versículo 32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Está hablando de ese punto, de que cuando iba a morir, cuando fuera a resucitar, dice atraeré. ¿Por qué? Por la cruz, por esas gotas de sangre, por la sangre que derramó, por esa corona de espinas, por todo lo que hicieron allí con él. Dice, iba a traer a todos, hablando del Evangelio. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Dice esa muerte, la cual iba a morir, antes de esa muerte, hablando física, pero inclusive también hablando de que iba a dar muerte a la ley de Moisés para dar vida al Evangelio. Así como leíamos ahorita en Hebreos 2, 14 y 15, para rescatarnos de la esclavitud de la muerte, del emperador de la muerte, el diablo mismo. Dios mismo se dio a sí mismo para salvarnos de él mismo. Es algo muy interesante. Hay una frase acá. Dios mismo se dio a sí mismo para salvarnos de él mismo. Si Dios no se hubiera dado, si Dios no hubiera venido acá, Juan 3:16 recordamos ese punto. Recordamos también el profeta Isaías capítulo 53. Si Dios no se hubiera dado a él mismo, si Dios no se hubiera despojado, si Jesucristo no hubiera venido acá a la tierra, no hubiera salvación, no hubiéramos escapado de él. Porque dice la Biblia que es fuego consumidor, porque dice la Biblia de que el que cae que inclusive cae en esa ira, no es bueno. Y habla muchas palabras de juicio, de castigo en la palabra de Dios, de una persona que no obedece, de una persona que no acepta el sacrificio. Pero entonces Dios mismo se dio a sí mismo para salvarnos de él mismo. Algo tan interesante. Ahí se muestra el corazón de Dios. Juan 3:16, versículo 17, y también Isaías capítulo 53. Vamos a dejar por ahí, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a estar agradeciendo a nuestros hermanos y hermanas que han ingresado, amigos y amigas que han ingresado allí a mensaje de amor para salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1, versículo 16. Un abrazo fraternal de este siervo. Que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y nos ayude. Si usted tiene un comentario para colocar, puede colocarlo en la caja del chat. Si hay algo que no se ha entendido, que usted no ha entendido, una palabra, algo que dije, me puede poner la explicación ahí. Me puede buscar por Carlos Andrés Mejía Bendaño, el Facebook. Allí me puede buscar y usted me puede añadir. Me puede añadir también a través del WhatsApp, si usted tiene WhatsApp, 313-769-2224. Me puede añadir para los que están fuera de Colombia el signo de más 57 313-769-2224 también. Damos gracias a nuestros hermanos y amigos y amigas y hermanas también que han ingresado a este estudio en la tarde. Vamos a quedar por acá, vamos a ir el próximo miércoles. Les invito para el miércoles también de 3 a 4 de la tarde, hora colombiana, para que ingresemos en este programa de por qué no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1, versículo 16. Recuerde que les saluda, les habla su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Para la próxima clase, el tema que va a ser es la semana que transformó al mundo. Y vamos a estar hablando acerca de esa cruz, hablando de esa agonía de la cruz, hablando de Cristo como que el que transformó al mundo, como esa semana que transformó el mundo, como en esos 3 días de esa muerte, sepultura y resurrección,
en esos 3 días en el cual Él fue puesto en la cruz, pero fue puesto también fue sepultado en una cueva y fue resucitado, y cómo durante esa semana, como inclusive durante esos días, transformó al mundo, transformó de un mundo pecaminoso, de un mundo muerto, a rescatar, a redención para todas las personas que desean obedecer a Cristo, para todas las personas que deseamos hacer la voluntad de nuestro Padre Dios, para todos los que queremos ser adoptados como cristianos y cristianas, que es la invitación que hacemos también para nuestros amigos y amigas. Si usted quiere ser cristiano o cristiana, si usted quiere ser un discípulo o discípula de Cristo, usted puede ingresar para que estudiemos la palabra de Dios, hablando del plan de salvación, donde usted puede estudiar la palabra, donde usted puede también oír la palabra de Dios, arrepentirse, confesar el nombre de Jesucristo, ser bautizado para el perdón de sus pecados y ser cristiano y ser cristiana. Bendiciones. Vamos a hacer una palabra de oración y terminamos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias porque nos da la oportunidad de estudiar su palabra, de predicarla. Gracias, Dios, porque sabemos de que nos guía el Espíritu Santo, no nuestro propio pensar, nuestro propio yo, sino que es el Espíritu Santo, sino que usted es Dios, con la sabiduría que nos da de lo alto, para edificarnos, exhortarnos y animarnos. Gracias por este tema tan importante. Es un tema en el cual recordamos ese corazón, ese amor suyo por todos los seres humanos, ese sacrificio que su Hijo Jesucristo vino a hacer acá en la tierra, de que Él se despojó para inclusive salvarnos de ese castigo, de ese infierno, y que vino acá inclusive para comprarnos, redimirnos, para salvarnos de eso. Y le damos gracias por ese amor infinito, y damos gracias a Dios porque no nos dejó sin la oportunidad de la salvación, porque no nos dejó sin esa oportunidad de ir al cielo. Gracias por su Hijo Cristo, gracias por su amor infinito, y gracias, Dios, por mis hermanos y mis hermanas. Le rogamos que nos ayude a entender un poco más de este sacrificio. Rogamos, Dios, que nos ayude a entender el concepto de la cruz, el tema de la cruz, de la Biblia, Dios, y no de la cruz que habla el mundo, no de la cruz que hablan los sectarios. Gracias, Dios, porque aunque la cruz es muy interesante, sabemos de que la cruz es tropiezo para muchas personas que no obedecen, y le rogamos, Dios, que aunque estas personas son de tropiezo, puedan inclusive ellos obedecer, para que crean acerca de Cristo, que es Señor, que es Dios, que es nuestro Redentor y nuestro Salvador. En Él oramos, en Él rogamos y suplicamos todas estas cosas. Amén. Nuevamente, muchas gracias a todos mis hermanos y hermanas en Cristo, amigos y amigas. Feliz tarde, Dios les bendiga. Estaremos nuevamente el próximo miércoles de 3 a 4 horas colombiana en este programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1, versículo 16. Recuerda que le saluda a su amado hermano Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Feliz semana, feliz tarde, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Bendiciones.